Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arsenal, donde semana a semana comentamos los hechos más relevantes ocurridos en el país en compañía, usted la conoce, de Paola Barquet. Y esta semana, usted lo ha visto en los diarios, reflejado en las primeras planas, en los principales noticieros, el tema ha sido la reforma energética. Pero no solo eso, también se ha hablado de las subvenciones a los diputados, se ha hablado también de los bonos millonarios que reciben, se han hablado de muchas cosas y hoy precisamente tenemos con nosotros al presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Marco Beltrán. Él es diputado del PRI, quien obviamente será interesante conocer, que nos detalle cómo estuvo la aprobación de esta reforma que nos presentan como el remedio de todos nuestros males, la madre de todas las reformas, esa que nos va a sacar del hoyo. Marco, cuéntanos, ¿nos va a sacar del hoyo? Bienvenido. ¿Y qué tal si no nos saca? ¿Qué va a pasar? No, gracias por la invitación, Francisco, gracias, Paula. Pues la reforma más importante, si no es una reforma que nos vaya a sacar del hoyo, simple y sencillamente, si tú llevas más de 15 años creciendo a tasas del 2%, nosotros esperamos que la propia reforma energética, el propio sector energético, nos genere en los próximos 5 años alrededor de 1 o 2 puntos más del Producto Interno Bruto. Pero eso es el propio sector. El sector tiene un efecto multiplicador. Si tú tienes un buen sector energético, puedes incrementar rápidamente la competitividad de tu economía. Y teniendo más competitividad, eres mejor productor, mejor exportador, y vas a tener la posibilidad de generar muchos más empleos de los que el propio sector te puede dar. Y la apuesta es que juegue el papel el sector energético similar al que en un momento jugó el Tratado de Libre Comercio, que nos dio un boom exportador. Y nosotros queremos que el sector energético sea la palanca para poder dinamizar toda la economía. Sí, como tú sabes, la economía no tiene palabra de honor, igual cuentan mucho las circunstancias de fuera, cómo evoluciona la economía. Mi pregunta aquí, y lo hago refiriéndome a un artículo que leí de Andrés Oppenheimer, en el sentido de que si no viene ese crecimiento que nos dicen, si no vienen esos empleos que nos dicen, la única opción que le queda ya al elector después de años de gobiernos neoliberales es voltear hacia la izquierda. ¿Tú ves ese riesgo, Marco? No lo veo. Primero porque yo quiero voltear dentro de 5 años y a ver el sector energético y tener la certidumbre que las cosas las hicimos bien, que las reformas las planteó bien el presidente de la República, que le ayudamos a sacar la mejor reforma y que la economía está creciendo al menos en los porcentajes que nosotros estamos esperando. Estamos en una etapa donde hay un cambio tecnológico brutal en el sector energético y nosotros estamos llegando tarde, pero al mismo tiempo tenemos todas las posibilidades de hacerlo bien. No hay en la reforma nada que nos indique que pudiéramos fallar en este esquema que estamos proponiendo. Y yo sí confío en que la reforma va a dar frutos más rápido de lo que esperamos. Ni la voracidad de las empresas que pudieran venirte. Mira, te voy a resumir la reforma tratar de resumirla en pocas palabras. ¿Qué es la reforma en sí misma? Se creó un mercado que no existía. Teníamos una estructura monopólica. Se crearon las empresas, que eran empresas de industria paraestatal, dependientes totalmente del gobierno. Y se crearon empresas productivas autónomas con consejos de administración y manejo financiero y presupuestal propio. Y tercero, se crearon los órganos reguladores. En la historia que nosotros teníamos de abrir un sector a los mercados, no teníamos la experiencia que ya tenemos de que necesitamos órganos reguladores fuertes. Y ahora lo que se hizo fue justamente poner las 3 piezas en conjunto. Órganos que tengan capacidad de regular el mercado energético. Y entonces, si alguna empresa viene, será bienvenida, pero le pusimos un cerco fiscal y pusimos todos los candados que es sano y posible ponerlos cuando quieres regular un mercado y cuando sabes que los inversores que vienen tienen una capacidad económica impresionante.
Corríjame si me equivoco, pareciera que los que no van a ganar del todo son los estados, que ahora se agrega un artículo que, si no mal entiendo, estaba antes cerca de tener el porcentaje cada estado del 79%, que ahora se reduce al 73% y que a lo mucho va a crecer una vez más a lo largo del tiempo hasta el 76%. Pero usted, siendo diputado de Matamoros, ¿cómo decirle a los tamaulipecos que con menos dinero se van a beneficiar? No, hay una mala interpretación del artículo. Los recursos del primer año van a ser los mismos como si estuviéramos en el régimen actual. Sí. El 73 que tanto se ha mencionado es una variación, ¿sí? Al pasar de régimen fiscal le estábamos dando el 73 en términos reales. De hecho, ya lo pasamos al 73 y aspiramos a que sea el 79% de toda la recaudación del sector energético que es participable a los estados. Pero no nos quedamos ahí. Pusimos una bolsa, en la misma ley que señalas, pusimos una bolsa de cerca de 11,000 millones de pesos, que es la que nos permitirá que si hay vaivenes en la recaudación por ingresos petroleros, con esos recursos vamos a sostener las participaciones que actualmente tienen los estados. Entonces, vamos yo creo que en la dimensión correcta, y tan es así que todo el mundo quedó satisfecho de los tres partidos políticos más importantes en la Cámara. Dices que todo el mundo quedó satisfecho en términos de los recursos a los estados. Precisando, ¿no? Yo te quería preguntar también, la última carta que tiene la izquierda, pues es la famosa consulta popular que están promoviendo, recabando firmas, que está consagrada por el artículo 35 de la Constitución. Ahí pudiera de alguna manera inhibir al inversionista extranjero, es decir, si no tienes seguridad jurídica, es que es lo primero que ellos exigen, cómo atraer inversiones. Esto pudiera de alguna manera retrasar de la detonación de la reforma energética en términos de más empleos, más inversiones, más o no. Bueno, mira, hay un partido político que ha usado la consulta para tener presencia nacional y bueno, han planteado que vía una consulta popular se puede reformar la Constitución. Lo que nosotros planteamos es que no se puede. La Constitución tiene sus propios mecanismos, ahí los establece con claridad. Tú, para reformar la Constitución, requieres el concurso del Congreso, pues el Congreso del Constituyente Permanente, es Congreso y legislaturas de los estados. Es el único mecanismo que la Constitución prevé para reformarse. Obviamente tenemos una diferencia con ellos. ¿Quién va a dirimir esa diferencia? Pues lo va a dirimir la Corte. Ellos podrán seguir con su periplo de juntar firmas y nosotros seguiremos sosteniendo que no es válida la consulta en esta materia constitucional. Y bueno, la Corte será la que nos indique en su momento si es válida o no es válida. Ya abordé el tema con uno de los ministros de la Corte, me reservo el nombre, que no hay materia para discusión, que las consultas se hacen antes Así es. Y no después. Sin embargo, ministro Quesito me decía también que él duda mucho que sus compañeros se atrevan a decir que no hay materia y que lo que van a hacer es redactar la pregunta y mandarla al Senado y que ya el Senado tome cartas en el asunto. Es más o menos el esquema que me planteó. Mira, la Corte tendrá que decidir tarde que temprano quién tiene la razón en esta tesis, ¿sí? Hacer una consulta después de una reforma constitucional y hacerlo, ¿sí? Sería obligar al constituyente permanente a que reforme otra vez la Constitución. Me parece un despropósito que no está contenido en las leyes, ni está contenido en la Constitución ni en ninguna otra ley. Entonces nosotros sostenemos que no hay capacidad vía una consulta popular de reformar la Constitución. Ahora, en este momento que pues Pemex va a dejar de ser una paraestatal para convertirse en esta empresa productiva del Estado, es cierto que hay muchos miedos al respecto porque muchas personas, la opinión pública, teme que esto pueda convertirse en una empresa privada en manos de quién sabe quién. Entonces, bueno, la pregunta sería un poco esto, ¿existe la tendencia a que eso suceda? Y como diría López Portillo,
sencillo, ¿ya es hora de administrar la abundancia o en qué momento estamos? No, Pemex es propiedad del Estado mexicano, es propiedad de los mexicanos, no se ha vendido ni se venderá ninguno de los activos que tiene Pemex. Lo que hicimos fue crear una empresa con un consejo de administración, darle la autonomía para que ahí se tomen las decisiones de financiamiento, de inversión y de deuda. ¿Sí? Esas decisiones se tomaban antes en la Secretaría de Hacienda y se hacían no en función de la salud de la empresa, sino en función de la salud de las finanzas nacionales. Bueno, ahora la empresa tiene ese margen de autonomía para poder tomar sus decisiones. ¿Sí? Y algo que privilegiamos en la reforma fue justamente la transparencia. Las decisiones que Pemex tome vía su Consejo de Administración tendrán que ser transparentes y explicadas a la sociedad mexicana. Desde sus anuncios de que se va a asociar con alguna empresa para concursar o para migrar de la ronda cero a migrar de ronda cero a otro tipo de contratos, tendrá que haber una explicación de por qué lo hace. ¿Sí? Y tendrá que darnos informes puntuales de sus actividades. Pero el punto fundamental es que sigue siendo propiedad del Estado mexicano. Perdón, ya entrados en ese tema de la ronda 0 y la ronda 1, quisiera nos explicar un poquito más para que entendamos con el público de qué va. Entendemos que ronda 0 es aquel que se va a quedar el Pemex o las empresas privadas, un poquito desmenuzar para que entendamos con el público de qué va. Tienes cuando inicias el proceso de crear un mercado y tienes una empresa, como es el caso que la tenemos nosotros como Pemex, pues lo que se hace normalmente es decir, bueno, antes de que abramos el mercado, dime con todo esto que hay, dime con qué te vas a quedar. Y entonces Pemex hace su propuesta, obviamente escoge los mejores campos donde esté en producción, y la idea o el objetivo fundamental es que Pemex por lo pronto sostenga su producción de 2.5 millones de barriles diarios. Que eso es lo que buscaba la ronda 0, garantizarle a Pemex la producción y las reservas, ¿sí? Para que pueda desarrollarse bien como empresa. La ronda 1 ya son los campos donde la información geológica nos indica que puede haber recursos de hidrocarburo o recursos de gas. Entonces se hacen los campos en base a información de geología y se someten a licitación. Todos esos datos tendrá que aportarlos la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el momento en que abra las bases de licitación. Este es el campo, estas son sus condiciones, abarca de la calle, por decirte algo, sí, es todo el cuadro del Zócalo. Bueno, ahí, concursar aquí, ¿cuáles son las condiciones económicas que me das? ¿Cuánto tiempo esperas ponerlo en producción? ¿Se tiene un límite para aquellos que van a pertenecer a Pemex nada más o aquellos que se van a licitar? No, porque Pemex puede participar en la ronda 1 también. Si Pemex algún indicador técnico le sugiere que es un buen negocio meterse a licitar una parte, a entrar a esa licitación, también entrará Pemex. Regularmente se hace para potenciar la producción de la empresa y regularmente para no correr solo los riesgos. A veces no es un problema de si tienes ahorita los recursos para invertir o no, sino es saber, ¿corro el riesgo solo o lo corro con alguien más? ¿Sí? Porque si fracaso, pues el costo es muy alto. Me voy a meter en un tema que tiene que ver con todo esto, pero que se refiere al sindicato. El proceso legislativo fue más o menos como lo previsto. El PAN y el PRI aliados, el PRD en contra, la izquierda en contra en general, ustedes con el verde, pero hubo un momento donde un priista, que es Ricardo Aldana, miembro del sindicato, se reserva un artículo relacionado con el contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo estuvo, Omar? Es un artículo transitorio que es el que habla sobre la necesidad de que el gobierno federal asuma los pasivos, son laborales, ¿no? Aunque en términos reales son de pensiones y jubilaciones, ¿sí? Que son fondos que la empresa tenía que haber tenido y que no los tiene en términos reales. Y por más investigaciones que hagan, que quién se lo robó, que dónde lo metieron, es muy sencillo, ¿sí? El gobierno federal le extrajo todos los recursos a Pemex. A veces llegaron en épocas en que se le cobraba hasta 120% de impuestos. Entonces ninguna empresa
Y el contrato establece que la empresa es la que pone el fondo de jubilaciones. Porque no existe el asunto, ni se desapareció el dinero, ni nadie se lo robó. Simple y sencillamente, las pensiones son un ejercicio contable. Tú tienes que ir teniendo un fondo para respaldar ese ejercicio contable. Es a 30 años el costo que se menciona de 1.5 billones, es a 30 años, no es de ahorita. Ahorita debes de estar gastando en pensiones de Pemex un promedio de entre alrededor de 9,000 y 10,000 millones de pesos que tienes que erogar por pensiones, y eso lo paga la empresa y no lo puedes suspender, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con ese artículo? Queremos una empresa sana. Entonces el gobierno federal pues asume el pasivo. Esa fue la primera tesis o el primer planteamiento. No, bueno, pero ¿cómo vamos a asumir el pasivo así nomás porque sí? Bueno, a ver, Pemex, que reforme su sistema de pensiones. Bueno, pero entonces no todo, ¿sí? Nada más lo que ahorre en la reforma es lo que asume el gobierno federal. Bueno, ok, estamos de acuerdo. Pero luego, en la discusión se metió el tema de que, pues sí, que se reforme su sistema de pensiones, pero que se reforme en este sentido, que se reduzca, que se aumente la edad de jubilación. Subió para que el público vaya, entienda, a los 65 años. 65 años. ¿De cuánto estaba? De 52. 52 a 65. Que son 13 años. Que sean cuentas individuales. Perdón, ¿cuánto implica en términos recursos financieros? 13 pues mira, yo creo que si la elevas a 50, échale 8 años más de trabajo, 13 años más de trabajo, yo creo que te reduce en un 20% más o menos el costo financiero. Pero, eso dando una cifra suelta, porque tienes que tomar en cuenta el número de trabajadores, las edades actuales de los trabajadores, la esperanza de vida, etcétera. Son una serie de variables que son normas internacionales que no inventamos en la Cámara, ¿sí? Para precisar, ¿esto aplica para los trabajadores actuales o solo para los que...? No, en la renegociación tiene que ser para los trabajadores nuevos. Tú no puedes cambiarlo así de la noche a la mañana, porque son derechos adquiridos. Nosotros esperaríamos que en una buena negociación de la empresa con el sindicato, ¿sí?, involucrar algunas restricciones a las condiciones actuales, pero lo veo improbable, ¿sí? Entonces, ¿qué le molesta al sindicato? Al sindicato le molesta que digas cómo tiene que ser la reforma, ¿sí? Y ellos argumentaban que, bueno, pues a lo mejor nosotros en nuestra negociación encontramos una reforma mejor, ¿sí? Pero la tesis contraria es decir, bueno, ustedes, ¿sí?, no tienen por qué tener un sistema pensionario diferente al del resto de los mexicanos. Entonces, en eso estuvo la discusión y por eso la inconformidad del diputado Aldana, que él platicó con el grupo, lo planteó. Nosotros dijimos que estaba en todo su derecho de hacerlo, pero que no podríamos acompañarlo nosotros en esa votación. Fue un pequeñísimo pataleo del sindicato, que en realidad... Pues yo más bien lo veo... la reforma bueno, muy suave, pues. Es un asunto de... A veces son asuntos de legitimidades también, ¿sí? Si tú eres dirigente sindical y sientes que están afectando a tu sindicato, lo mínimo que tienes que hacer es plantarte y decir no estoy de acuerdo, ¿no? A sabiendas de que el voto de los priistas iba a ir en sentido contrario. Ahora, esto es para los empleados de Pemex. ¿Qué pasa para los mexicanos en general? Ya estamos escuchando de qué va la reforma, ya escuchamos el qué, nos queda claro, ahora nos falta el cuándo. ¿Cuándo para el resto de los mexicanos van a cambiar las cosas? Hace poco escuchábamos que Peña le había respondido esta famosa carta a Cuarón que en 2 años iba a bajar el precio de las gasolinas, y le pregunto si usted lo apoya, ¿está de acuerdo? ¿Eso es realista? El presidente no dijo gasolinas, ¿no? dijo electricidad, energía eléctrica, que es diferente. Nosotros estamos convencidos que tenemos la capacidad y podemos en 2 años bajar el costo de la energía eléctrica. ¿Por qué? Eso no lo estamos inventando, ni es nada más la voluntad, porque el año que entra se concluyen casi todos los ramales de los gasoductos que nos hacían falta, se termina de construir los ramones y otro tramo, vamos a poder llevar gas a casi todos los lugares donde tenemos plantas de producción de energía eléctrica, y la producción con gas es mucho más barata, y además esperamos ser un país productor de gas. Entonces, eso te abarata los costos de la energía eléctrica. Te pongo un ejemplo. Si tú produces con combustóleo, el combustóleo te vale $16. O con diésel, que anda por más o menos por el precio. Si tú produces con gas, el gas te cuesta $3. La diferencia brutal de costos
es lo que te puede explicar que en un momento dado nosotros podamos bajar el precio de la electricidad. Y además lo tenemos que hacer no solamente por beneficio ciudadano inmediato, sino lo tenemos que hacer porque es parte de la competitividad de la economía. También del gas, ¿no? Hablan de el gas. El gas. Bueno, a $3, si podemos, mientras producimos, podemos importar gas barato. Ahora, para su gusto, ¿qué quedó pendiente de esta reforma? ¿Qué faltó? Hasta ahorita, hasta donde la visualizo la reforma, no, yo creo que no nos faltó nada de qué hacer. Tenemos un solo pendiente, que es la transición a energías limpias. Que ese tema, si lo mezclábamos con todo esto, sí iba a ser una especie como de bomba de tiempo, pero creo que el pendiente que tenemos es ver cómo le vamos a hacer para transitar a energías limpias o energías renovables. Bueno, ahora esa parte es la que creo tenemos ese pendiente, pero ahí en fuera creo que cubrimos todo el espectro. Vamos al otro tema que traemos aquí, en las famosas subvenciones, los bonos millonarios que reciben, las subvenciones que van a los grupos, los bonos que se iban supuestamente a auto-otorgar, los diputados que al final parece que no era lo que se anunció. En fin, ¿qué nos comentas sobre esto? ¿Tú has recibido bonos? Yo no he recibido ningún bono, lamentablemente. No, yo creo que es parte de la estrategia de Movimiento Ciudadano, ¿sí? Generalmente buscan un tema. Lo de las subvenciones, no, eso es real. Bueno, las subvenciones se dan a todos los grupos parlamentarios, incluyéndolos a ellos, ¿sí? Pero ellos no he visto que rechacen todas las subvenciones que reciben. Públicamente devolvieron 15 millones, ¿no? La verdad no sé si los devolvieron o no, pero ellos reciben subvenciones de la Cámara de Diputados, son los recursos que la Cámara da a cada grupo parlamentario. Ahora, que si eso se distribuye en bonos a los diputados, en nuestro caso no es así. Yo no he recibido ningún bono por votar en un sentido o en otro alguna de las reformas. Al contrario, para mí la reforma energética, bueno, y tú me conoces, Francisco, tengo años discutiendo el tema y planteando la necesidad de que diéramos un paso adelante en la reforma energética, y por fortuna el presidente se aventó a fondo y en una reforma de gran calado. No me parece a mí que sea sano que traten de hacernos ver como servidores públicos que llega alguien y nos compra con dinero para votar en un sentido o en otro las leyes que estamos legislando. Me parece un despropósito de Ricardo. Voy al tema de la credibilidad, por ejemplo, de los diputados y de los senadores y de los políticos en general en el índice de confianza del ciudadano. Están muy abajo. ¿Por qué? En todos los países están abajo. ¿No se los ganaron a pulso? No, fíjate que es un fenómeno normal en las democracias. No conozco una democracia donde el diputado o el senador tenga una gran aceptación. Finalmente, pues tú estás manejando la cosa pública, y en la cosa pública siempre tendrás gente que está a favor, siempre tendrás gente en contra. Pero ha habido... Bueno, yo puedo decirte que en mi caso personal, no me he conducido de otra manera. No son arcángeles, ¿no? No somos arcángeles, pero tampoco somos los ogros que pintan, ¿verdad? Yo creo que al menos en el PRI hemos hecho las cosas con responsabilidad, y siempre hemos dado la cara por los temas que nos pregunta la gente, y hemos tratado de explicar por qué estamos tomando estas decisiones. Ahora, si alguien que pierde un debate adentro quiere desacreditar la discusión en la Cámara, bueno, pues ya es su asunto. Oiga, rápidamente, antes de irnos, dejando la prudencia de lado, vamos a subirnos a una máquina del tiempo y vámonos a 2016. Por supuesto, lo que todo el mundo nos preguntamos. Está interesado 2016, ¿no? Para entrarle ya Está hablando de la gubernatura de mi estado. A Tamaulipas. Okay, yo pensé que a las elecciones del 15. No, a la gubernatura del estado. ¿Vamos por Tamaulipas o no? Bueno, mira, yo te lo contesto de dos maneras. Uno, dice el filósofo de Güemes de mi pueblo, que primero es el 1 y luego el 2, salvo en el 21, y lamentablemente es primero 15 y luego 16. Entonces primero va el 15, y nosotros como partido tenemos que ganar el 15. Si ahorita por ansiedad o por
que nos comen las ansias, perdemos la prudencia política, lo único que vamos a hacer es echar a perder las elecciones desde 2015. Ahorita no estamos para eso, el PRI en el Estado tiene que unirse, y tiene que unirse porque la elección pasada no nos fue muy bien la federal. Entonces tenemos que sacar esta elección federal con los mejores resultados para poder tener una plataforma y llegar al 2016. Bueno, sin duda que el que gane las elecciones en el 2016 en Tamaulipas se va a sacar la rifa del tigre, y con eso nos vamos a despedir. Lo citamos para el próximo sábado en este Su Arsenal. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marco. Gracias. Paola, muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.